acabamos de pasar un momento muy hermoso cantándole a nuestro Dios, ¿verdad? Creo que cada uno de los que estamos aquí pues hemos sentido la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como hace ratito lo estaba comentando en la alabanza, que decían que en la semana, en nuestra vida, pues Él se ha manifestado de alguna forma u otra. Y pues sí, cuando hacemos conciencia, cuando nos detenemos a estar meditando todo lo que hemos vivido, todo lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, pues la verdad es que pues nadie puede negar lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. En muchas ocasiones hay personas que incluso no son muy creyentes, no tienen ese privilegio de venir y acercarse a los caminos del Señor y todo aquello, pero sin embargo el 95% de los seres humanos le tienen un respeto a Dios. Hace 8 días presente algo de eso habíamos platicado, que es muy diferente cuando amas a alguien a cuando lo respetas. Cuando nosotros estamos ofreciéndole nuestra voz, cuando estamos ofreciéndole nuestra adoración, es una muestra de amor, es una expresión de amor que le estamos teniendo. Hay personas con las cuales podemos platicar en la calle, platicar en el trabajo, en donde estemos, y creo que la mayoría tienen un respeto, tienen algunos cierto temor incluso a los designios del Señor, pero no por ese gran respeto que alguien le pueda tener a Dios, no por eso quiere decir que lo amen. Hay personas que incluso por ese respeto que le tienen, el respeto que a lo mejor desde niños les llegaron a inculcar, asisten a una religión. ¿Por qué? Porque tienen respeto, tienen reverencia ante el Creador, saben perfectamente bien que existe un Dios, saben perfectamente bien que a ese Dios se le debe un respeto, pero no es lo mismo que el amor. Entonces, eso es bien importante que cada uno de nosotros lo entendamos y lo demos a entender precisamente a la gente cuando le hablamos de la palabra del Señor. Yo puedo ver que alguien sí sea muy religioso y muy devoto, ¿no? Como algunos dicen, y que no sale de la iglesia, que no sale de la religión en la que se encuentre, llámese cristiana, llámese de la religión que sea. Incluso tienen la osadía de decir, no, pues es que mientras yo respete a Dios, mientras yo asista a misa, asista a los cultos y todo eso, pues yo tengo una buena relación con Dios y lo respeto, y ante todo es el respeto para con Dios. Pero muchas veces debemos de preguntarnos, ¿ese es amor o nada más es respeto? Hay mucha gente, hagan de cuenta, en el gabinete presidencial, creo que todos le tienen un respeto tremendo al presidente de la República Mexicana. Incluso a mí en algunas ocasiones que me llegó a tocar ir a visitar a algunos clientes allá en el Distrito Federal, gubernamentales, llegabas a la oficina de cualquier director, de cualquier secretario de gobierno, y en la parte de atrás de su escritorio, de su sillón, siempre tienen la fotografía del presidente de la República, del que está en ese momento. Pero la verdad es que muchos de ellos, si no es que la mayoría, llegan a sus casas y hablan pestes, ¿no? Tienen mucho respeto para su presidente, eso, pero en realidad no le tienen amor, no le tienen un cariño, no le tienen un aprecio. Bueno, pues desafortunadamente hay veces que los cristianos somos así también. Tenemos un respeto, tenemos una tradición de saber que hay alguien que está en el cielo, hay alguien que nos puede proteger, que nos puede cuidar, que se puede enojar con nosotros, que nos puede dar sus bendiciones, pero desafortunadamente hay veces que es un respeto nada más, no es un verdadero amor. Un verdadero amor hace que nos acerquemos a la persona que amamos. Un verdadero amor hace que todo lo que esa persona ha hecho en su vida, todo lo que esa persona es, tú quieras saberlo, tú quieras interesarte, tú quieras estar en cada uno de los momentos que esa persona está viviendo.
Por eso es que vienen, cuando alguien está enamorado de su pareja, son novios, se quieren casar. ¿Por qué? Porque quieren estar cerca de esa persona durante la vida que les quede en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que con nuestro Señor es lo mismo. Cuando nosotros realmente nos demos cuenta de que no es que anhelemos estar con Dios, es que nos es indispensable, porque incluso también eso es otra dimensión diferente. Hay veces que nosotros podemos decir, es que yo tengo anhelo en mi corazón de ir a estar en donde las cosas de Dios, pero hay veces que pasa a otra dimensión más fuerte, en la cual dices, no es un simple anhelo, es una necesidad. O sea, si no estoy ahí no puedo vivir, no puedo estar sin Dios. Ya en alguna ocasión lo había yo platicado, cuando nos damos cuenta en la Biblia cómo Dios le dio la orden a la tierra, de que la tierra le diera vida a los arbolitos, a las plantas. Al agua le dio la orden de que le diera vida a los peces, a todos los seres marinos. Pero cuando se trató de nosotros, volteó y le dijo a Jesús y al Espíritu Santo, dijo, ahora vamos a crear al hombre. Entonces, la fuente de la vida de los peces es el agua. Si tú los sacas de esa fuente, los peces se mueren. Si tú sacas una plantita de la tierra, porque esa es su fuente de vida, se muere la plantita. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos con Dios, como Él es la fuente de nuestra vida, estamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, bueno, es algo que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, pero es algo que el Señor me ha estado poniendo en mi corazón, porque desafortunadamente hay veces que así nos pasa. De hecho, a mí en lo personal me llegó a pasar durante mucho tiempo en el cual yo pensaba que ese respeto tan tremendo que yo le tenía era amor, pero cuando analicé estas situaciones dije, bueno, no, realmente era mucho respeto lo que tenía. Me esforzaba por hacer esto, me esforzaba por hacer lo otro. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que cuando estás verdaderamente enamorado de Jesús, ya no puedes vivir sin Él. Ya no puedes estar en una plática con alguien sin estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ya no puedes estar sin estar leyendo su palabra, sin estar adorándolo, sin estar constantemente con Él. Ese es un verdadero amor a nuestro Padre Celestial. Y creo que todos los que estamos aquí de alguna forma u otra, si no estamos en ese momento, en esa cúspide, vamos a estarlo. ¿Por qué? Porque precisamente a eso venimos, a que conforme vayamos escuchando la palabra del Señor, el oír de la palabra del Señor es lo que nos va dando esa intimidad con Él. ¿Amén? Bueno, pues ya para iniciar con el tema del día de hoy, hace 8 días iniciamos una pequeña serie que se llama Guerra Espiritual. Como lo hemos platicado y lo decimos cada culto, aquí en este ministerio el Señor nos ha dado un eslogan bíblico que es Hechos 20:27, en donde, como lo hemos platicado, aquí vamos a estar proclamando el consejo completo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente nosotros podemos estar hablando de una línea doctrinal para algunos otros ministerios, pero ¿qué sucede? Que al otro domingo vamos a lo mejor a hablar de otra línea, aparentemente línea doctrinal de otros ministerios, pero en realidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es dar el consejo completo de Dios. Por eso es que ahorita vamos a hablar de un tema que no se había hablado en este ministerio, que lo iniciamos hablando hace 8 días, que es la guerra espiritual. Y a la luz de la palabra, hace 8 días nos dimos cuenta de cómo en la tradición cristiana, religiosa, se ha llevado a cabo este tema un poquito diferente, de una manera en la cual a la luz de la palabra no es así como Dios nos lo quería dar a entender. Para ello, hace 8 días tomamos como base una porción de la Biblia que lo vamos a seguir tomando, porque la armadura de Dios es la base de lo que nos está dando este tema de la guerra espiritual. Pero bueno, pues a la luz de la palabra vamos a ir viendo. Hace 8 días vimos lo que fue el cinturón de la verdad. Eso fue con lo que iniciamos hace 8 días, el cinturón de la verdad.
Y pues vimos, ¿verdad?, que cuando nosotros no tenemos puesto el cinturón de la verdad, es una puerta abierta para que el enemigo venga y haga muchas cosas a nuestra vida. No es que tengamos que hacer rituales, no es que tengamos que hacer una serie de cosas para espantar al chamuco o al chanclas o como le quieran decir. Necesitamos permanecer con la armadura de Dios para que esa guerra espiritual que ya Jesucristo la ganó en el Calvario, esa guerra espiritual nosotros la podamos llevar a cabo con el equipo que ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. No es que nosotros hagamos algo para poder llevar a cabo esa guerra espiritual. No es que nos inventemos cosas, no es que nos inventemos ciertas tradiciones para poder llevar a cabo esa guerra espiritual. Ya está ganada, ya está el equipo para que nosotros simplemente lo tomemos y podamos llevar a cabo esa guerra espiritual en la cual nos encontramos, en la cual definitivamente queramos verlo de esa manera o no lo queramos ver, ahí está. Estamos en una guerra espiritual, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en donde el enemigo tiene legalidad para venir y estarse tratando de introducir a nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Que nosotros podemos tomar esa armadura para no dejar que el enemigo pueda atravesar hasta dentro de nosotros. Amén. Y bueno, pues el tema de hoy se va a llamar la coraza de justicia. Vamos a Efesios 6:10, pero antes que nada voy a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Padre mío, porque en cada momento de nuestras vidas, como lo hemos estado diciendo, tú te has manifestado de una forma u otra, Señor. Pero bueno, Señor, tu palabra lo dice claramente, que la mejor manera de poder escudriñar tu corazón es en tu palabra, Señor, es en la Biblia. Por eso es que nos reunimos, Padre, para escudriñar tu palabra el día de hoy, pidiéndote, Señor, de todo corazón, Papito precioso, que abras nuestro entendimiento, abras nuestros sentidos espirituales, Señor, para que cada una de las palabras que el día de hoy vamos a escuchar puedan ser rema en nuestras vidas y que esa palabra se haga viva, que nosotros no simplemente dejemos esto en un conocimiento humano, Señor, sino que todo lo que aprendamos el día de hoy podamos llevarlo a cabo en nuestra vida cotidiana, Padre mío, y podamos entender que tus mandamientos siempre van a ser una extensión de amor para nuestras vidas, mi Dios. Te pido que uses mi boca, que uses todo de mí, Señor, que te manifiestes con poder y autoridad en mi vida para que no sea yo el que hable, que seas tú el que nos predique el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues vamos a leerlo del 10 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Hay un subtítulo precisamente que se llama La armadura de Dios, que esa es la base de la serie que ahorita estamos viendo, para que nosotros como hijos de Dios aprendamos a hacer la verdadera guerra espiritual en contra del enemigo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hace 8 días precisamente vimos la primera parte de este verso, que fue: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso se llamó el cinturón de la verdad. Y aquí mismo este verso se complementa con la coraza de justicia. En la Biblia del lenguaje sencillo, el 14 dice de esta manera, dice: manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan, protejan como una armadura.
Aquí, hace 8 días estábamos platicando precisamente que cuando nosotros no estamos revestidos de esta armadura, nosotros mismos somos los que estamos permitiendo que el enemigo venga y pueda estar atinándole a todas sus acechanzas en contra de nosotros. Cuando nosotros tradicionalmente vemos este tipo de situaciones, empezamos a volvernos muy espiritualoides de tal forma que incluso nos justificamos mucho de nuestros actos, de nuestras propias debilidades que hemos llegado a tener. Nos justificamos diciendo que no, el diablo ya la trae conmigo. Es que no, hombre, porque estoy caminando ahorita en santidad, estoy tratando de acercarme a las cosas de Dios. No, hombre, el diablo viene y hace lo que quiere conmigo y esto y lo otro, aquello. Pero efectivamente el enemigo, como aquí lo dice, él siempre va a estar tratando de acecharnos. Hay una porción de la Biblia donde dice que él está como león rugiente viendo a quién devorar. Él va a estar como león rugiente, él va a estar como cuando andamos en la calle sabemos que hay mucha delincuencia. Pero ¿qué pasa? Hay muchas ocasiones en las cuales nosotros hemos llegado a ser víctimas de la delincuencia porque nos falló algo, porque no pusimos bien el candado en nuestra casa, porque no cerramos bien el carro, porque no le pusimos una alarma, porque no tratamos de resguardar nuestra integridad. Entonces muchas veces por esos descuidos es de la manera que esa delincuencia ha podido llegar a entrar a nuestras vidas. El enemigo es exactamente lo mismo. Hay veces que Dios le permite que venga a nuestras vidas para que Dios nos pruebe en algo, pero hay muchas veces que nosotros, por un descuido tremendo que tenemos de no ponernos la armadura de Dios, de no estar en la verdad, en los caminos de la verdad, eso hace que el diablo venga y haga con nosotros lo que quiere. El día de hoy vamos a ver lo que es la justicia, pero por eso quise leer en la Biblia del lenguaje sencillo, porque aquí nos da una especificación más a nuestro modo de hablar, en donde dice que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Y vamos a ver el significado de justicia. El significado de justicia en el hebreo se dice tzedek, que significa lo correcto, rectitud, equidad, piedad. En el griego es dikaisoxun, que quiere decir rectitud. Estos vocablos se refieren tanto a la norma recta como a la acción ordenada y justa. La justicia es un estado en el ser humano en el cual tenemos una correcta relación con Dios. Hay personas que pueden decir, no, es que esta persona es muy justa porque cuando tú vas a comprarle a la tienda, su báscula está muy bien equilibrada, muy bien nivelada y te vende cosas justas. Bueno, dice, sí, eso es una especie de justicia, por eso es que aquí está hablando de un equilibrio también. Pero ¿qué pasa si esa persona a lo mejor es justa vendiendo ese tipo de cosas, pero por otro lado es una persona que se la pasa diciendo groserías, se la pasa haciendo una serie de cosas que definitivamente no le agradan a Dios? Entonces, no porque esa persona sea justa en un rubro, en su trabajo, por eso se le puede llamar que es una persona justa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, de una forma u otra, va a estar haciendo una serie de cosas que a Dios no le agradan. Entonces, a lo mejor es justa ante sus clientes, pero ante los ojos de Dios no es justa esa persona. Pero ¿qué sucede? Que ¿cómo puedo yo vestirme de esa justicia? ¿Cómo puedo? O sea, aquí está hablando, Pablo le estaba diciendo a sus discípulos que se revistan con esa justicia, que se revistan con esa armadura. Entonces yo me pongo a pensar, ¿que acaso con mis buenas obras podré yo vestirme de esa justicia? ¿Creen que mis buenas obras, creen que yo haciendo mi esfuerzo, haciendo una serie de cosas, voy a poder llegar a ser justo ante Dios?
Vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías 64:5, por favor. Isaías 64:5 y 6. Dice así: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo qué es lo que son nuestras obras ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que son nuestras obras ante los ojos de Dios en este último verso que acabamos de leer? ¿Alguien me puede decir? Como trapos de inmundicia. O sea, se dan cuenta cómo hay veces que en la realidad en la que hemos vivido en el mundo, hay personas que dicen, este ya se ganó el cielo, porque es bien buena persona. Este ya se ganó la salvación. No, la salvación es por gracia. La salvación no la podemos ganar. Nosotros no tenemos la moneda para poder pagar algo que no tiene precio, algo que solamente puede ser por gracia. Aquí cuando estábamos leyendo la epístola de Pablo a los Efesios, vimos que hablaba de que nos teníamos que vestir de toda la armadura de Dios. O sea, no decía que de una parte nada más. Y como ahorita lo estamos escudriñando, la armadura de Dios tiene varias piezas. Tiene varias piezas para que se pueda ser completa la armadura. Ahorita estamos estudiando lo que es la coraza de justicia. La coraza, hace 8 días dijimos que el cinturón de la verdad, eso es una parte de la armadura. La coraza es otra parte de esa armadura. La coraza normalmente se pone en esta parte de aquí, en la parte del pecho, que te cubre toda la parte en donde espiritualmente se dice que ahí es donde se encuentra el alma. Ahí es donde se encuentra la parte de nuestros sentimientos. Ahí es donde se encuentra la parte de nuestra voluntad, lo que nos lleva a hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros queremos ponernos una armadura a la medida que nosotros pensamos que es la correcta, todo eso va a llevarnos a hacer cosas en vano, a estar haciendo cosas que pensamos que por nuestra voluntad van a poder ser las justas. Pero aquí estamos viendo que esas obras van a ser como trapos de inmundicia. Entonces, desde allí, cuando nosotros no estamos entendiendo esta verdad de la palabra de Dios, ahí es donde empezamos a perder la batalla con el enemigo, en la cual nosotros estamos pensando, incluso por eso nos frustramos muchas veces, diciendo, es que yo quise hacer esto, y hice el otro, y yo fui y di limosnas aquí, y fui y ayudé a fulanito, y de todas maneras viene el enemigo y pum, me da unos cuantos trancazos, me tumba y me está dando una revolcada tremenda. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Lo estamos haciendo conforme a lo que nos llegaron a enseñar, pensando que mis esfuerzos eran los que me iban a llevar a la victoria. Y la Biblia dice otra cosa muy diferente. Porque si así fuera, en vano nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Si nosotros hubiéramos podido ganarle la batalla al diablo por nuestras propias fuerzas, pues simplemente, ¿qué sucede? Pues ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué Jesús está viniendo a nuestras vidas a intercambiar esos corazones humanos que teníamos con el corazón de Cristo? Entonces, aquí vamos a Romanos 7:18 para ver cómo Pablo les dice esto a sus discípulos. Esto mismo que Isaías en el Antiguo Testamento le estaba profetizando al pueblo de Dios. De esa manera, ya en el Nuevo Pacto, Pablo les dice de esta manera. Romanos 7:18 y 19 dice:
y yo sé que en mí esto es mi carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, aquí claramente Pablo les está diciendo que todo lo que él quiere hacer en su carne está mal. O sea, él aparentemente hay algo ya dentro de él, que es el Espíritu Santo, que le está diciendo, es que tú no debes de hacer esto, tú no debes, pero sin embargo, su tradición carnal que él ya trae, lo lleva a hacer cosas malas. Estamos hablando de Pablo, una persona que ha tenido uno de los mejores testimonios bíblicos. Y él hacía cosas a veces que él no quería hacer. ¿Por qué? Porque su carne empezaba a tratarse de empoderar. Pero ¿qué pasa? Que él estaba entendiendo que no era él ya. ¿Por qué? Porque Cristo ya estaba en él. Cristo estaba en él, entonces había algo por ahí que lo estaba queriendo atrapar. Pero no se dejaba. O sea, esto es la situación. Él comprendía que había algo que quería atraparlo para poder regresar al pecado. Pero Pablo no se dejaba. Y precisamente por eso Pablo también fue el que habló de la armadura de Dios. Pablo por eso le instruía a sus discípulos diciendo, miren, sabemos que estamos en una guerra, hermanos. Sabemos que el enemigo está como león rugiente. Y sabemos que tenemos muchas debilidades todos. Y ninguno de nosotros, ninguno tenemos la capacidad para poder derrotar algo que es espiritual. Solamente Jesucristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Gracias a Dios que Jesucristo ya murió en una cruz y ya nos dio la oportunidad de que nosotros tengamos esa coraza de justicia, tengamos ese cinturón de la verdad, tengamos una armadura. Por eso dice, pónganse la armadura completa de Dios. Yo no voy a estar saliendo a la calle cuando hace mucho frío sin protegerme porque me voy a enfermar. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si yo no estoy permaneciendo en Cristo, si yo no estoy permaneciendo en su palabra, me voy a enfermar espiritualmente y voy a permitir que el enemigo venga y tome esas debilidades que yo pueda tener para hacer lo que quiera conmigo. ¿Y eso qué va a hacer? Pues me va a alejar de la voluntad de Dios, me va a alejar de los propósitos de Dios. Vamos a Romanos 5:1. En Romanos 5:1 en adelante vamos a ver cómo cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros le damos las llaves del vehículo, en alguna ocasión he puesto el ejemplo, yo en lo personal yo no sé manejar una avioneta, un avión, pero hagan de cuenta que nuestro Señor Jesús nos dio un regalo que es la salvación. Por gracia nos da la salvación, pero hay veces que yo no sé cómo conducirme. No porque ya me haya dado la salvación, no por eso es que yo ya voy a poder saber conducirme. Necesita haber alguien que pueda conducir ese vehículo que yo no sé conducir. Por eso es necesario que le entreguemos a nuestro Señor Jesucristo las llaves de nuestro corazón, para que Él sea el que conduzca algo que para mí es imposible. Hace 8 días precisamente les comenté, hay personas que te dicen, es que la verdad el ser cristiano es muy difícil. Y como les dije, yo cuando me dicen eso les digo, es que hermano, el ser cristiano no es difícil, es imposible. O sea, si tú quieres vivir como Cristo, es imposible. Pero con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros permitimos que Cristo sea el que haga su vida a través de la mía, es de la manera que ya se puede vivir como cristiano, con Cristo. Pero ¿qué sucede? Que hay muchos que quieren hacerlo con sus fuerzas, que quieren hacerlo con sus estrategias, y sí les es muy difícil. Pero nuestro Señor Jesús dijo claramente, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Estando en Cristo, Él nos hace descansar, y Él es el que ahora conduce el vehículo, porque nosotros no sabemos conducirlo. No hay nadie en la tierra que pueda decir, es que yo puedo hacer lo mismo que Jesucristo hacía, sin necesidad del corazón de Dios en mi vida. Nadie. Entonces, por eso, aquí vemos, cuando nosotros nos rendimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, como hace un ratito les dije, amándolo, no nada más respetándolo, amándolo. O sea, cuando hay un verdadero amor en Él, vamos a permanecer en Él. Dice
incluso hay un subtítulo que dice resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún estábamos débiles, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto, hermanos, lo que acabamos ahorita de leer, esta es la coraza de justicia de la que Dios nos está hablando, no la que nosotros podamos luchar para obtenerla. Aquí estamos viendo claramente que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que todos los que recibimos verdaderamente a Jesús y lo amamos, en ese momento Él nos está justificando ante los ojos del Padre. Ahora ante los ojos del Padre nosotros tenemos la misma limpieza que Jesucristo tiene, la misma limpieza que Jesucristo tuvo en este mundo. Jesucristo caminó en este mundo con todas las mismas tentaciones que nosotros tenemos, pero Él no pecó. Él cumplió la ley por nosotros, Él murió por nosotros y, como aquí lo dice, nos reconcilió con Dios. Nos dio esa redención por su gracia. En este momento en el cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida, nos hizo justos, nos dio la coraza de justicia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros, estando en Cristo, pensamos que todavía tenemos que añadirle cosas, todavía tenemos que añadir esto, la tradición, lo otro, aquello, y es donde nos empezamos a ir por caminos diferentes. Es cuando nos empezamos a tardar para llegar a las promesas del Señor. En alguna ocasión, cuando les hablé de Marta y María, las hermanas de Lázaro, que María estaba haciendo lo correcto, permanecer en Cristo Jesús. Marta estaba queriendo hacer otros quehaceres que no tenía por qué estarlos haciendo. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Queremos estar obteniendo una coraza de justicia de una manera en la cual queremos que nuestra voluntad sea la que impere, y no permitimos que Jesucristo sea el que fluya en nuestras vidas. Entonces, aquí, cuando nosotros empezamos a vivir en esa situación en la que queremos justificarnos de todo lo que está sucediendo, queremos ver la manera de estar buscando culpables, nosotros mismos estamos haciendo a un lado la coraza de la justicia que Dios puede poner en nosotros, que ya puso en nosotros de antemano. Entonces, no sé si le suene muy familiar el que siempre el ser humano por naturaleza estamos tratando de justificar cualquiera de nuestros errores. ¿Se acuerdan cuando en el Edén, Adán y Eva, llega Dios a pedirles cuentas a Adán y a Eva? Primero, bueno, a Adán, porque al final de cuentas fue él al que se refirió, y le dijo, ¿qué has hecho? Y inmediatamente Adán, ¿qué fue lo que hizo? Justificarse. Luego dijo, es que la mujer que me diste fue la que me dio a comer del fruto. O sea, luego a echar culpas. O sea, te quieres quitar tú la culpa para echársela a alguien. Y luego la mujer, ¿qué hizo? No, es que la serpiente
La serpiente fue la que vino, o sea, siempre es una naturaleza que tiene el ser humano, querernos justificar siempre con algo. Por eso, como hace rato les dije, muchas veces el diablo ni tiene nada que ver, más bien es nuestra debilidad. La otra vez me platicaron una especie de chiste, ¿no? Que en donde el diablo estaba ahí bien triste porque alguien llega y le pregunta: ¿por qué estás tan triste, diablo? Pues es que de todo me echan la culpa, de todo me echan la culpa. Que por qué, es que el diablo fue el que se... Ay, es que si ellos son unos débiles que no se dan cuenta toda la protección que Jesucristo ya les dio. Esos son unos débiles, para todo me echan la culpa. Entonces, sí, muchas veces dices, y se vuelve uno muy espiritual. Oye, no, es que, manos, vamos a hacer, háganme una liberación, o vamos a liberar a fulanito de tal. ¿Por qué? Porque el diablo no lo deja al pobre no lo deja el diablo. Estamos viendo aquí claramente, hermanos, que Dios ya nos dio el equipo necesario. ¿Para qué? Para que no nos lo quitemos. Hace 8 días, como les dije, sería ridículo que yo, estando en un campo de batalla y que veo que estoy adentro de un tanque que está blindado, me salga yo de ese tanque para recibir todos los cocolazos, ¿verdad? O sea, sería una tontería. Bueno, pues desgraciadamente eso es lo que hacemos nosotros como cristianos. No es que, ay, el diablo vino y me hizo costillitas. No, yo solito, muchas veces es que me dio flojera ir al culto. Ay, me da flojera leer la Biblia. Ay, esto, ay, lo otro. Es que el diablo, no, hombre, me está atacando mucho. Entonces, ¿qué sucede? Es que nosotros mismos estamos permitiendo que el enemigo venga y arrase con nosotros. Él muchas veces no tiene nada que ver, nosotros lo estamos invitando. Le estamos diciendo: pásale, diablo, pásale, mira, te abro las puertas para que vengas y hagas lo que quieras conmigo. Vamos a Filipenses 1:9. Aquí en Filipenses 1:9 al 11 dice de esta manera, dice: y esto pido en oración. Pablo está hablándole a sus discípulos, a los filipenses, diciendo esto: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí en el 11 quiero hacer énfasis en lo que está diciendo. Dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. Aquí Dios nunca nos va a poner cargas en nuestras vidas que nosotros no podamos llevar. Aquí, cuando Dios nos está pidiendo cuentas, las personas que tienen huertas, siempre que van a buscar de los arbolitos que están regando, que están sembrando, pues el fruto, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo que Dios busca en nosotros. Va a buscar los frutos. Aquí estamos hablando de un fruto de justicia. Pero sería muy injusto, a lo mejor, que Dios viniera y nos pidiera frutos de los cuales nosotros no pudiéramos dar. Sería muy injusto. O sea, precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo nos empieza a pedir frutos, es de lo que Él ya nos dio. Aquí estamos hablando de que está pidiendo frutos de justicia. ¿Por qué? Porque Él ya nos justificó. O sea, yo no puedo decirle: Señor, es que, pues yo cómo voy a ser justo, Señor, si nací en este mundo. Si no, espérate un momento. Sí, tú naciste en este mundo, pero cuando tú entregaste tu vida a mí, yo te di una nueva naturaleza. Ahora, por eso es que te estoy pidiendo frutos de justicia. ¿Por qué? Porque yo ya te di esa coraza de justicia. Ay, Señor, de veras, pero ya no me acordaba y me la quité. ¿Cómo te la quitas? No, pues sí, es que no me acercaba a tus caminos, Señor. No me acerqué a la iglesia, no me acerqué a la Biblia, no pensaba ni por aquí en ti. Anduve pensando nada más en mis problemas, anduve pensando en mis cosas, en mis cuentas, en esto, en lo otro, aquello. Precisamente por eso se está secando ese árbol, hermano. ¿Por qué? Porque tú no estás permitiendo que Jesús fluya en tu vida. Tú no estás permaneciendo en Cristo. Entonces, si no permaneces en Cristo, te empiezas a secar. Como hace rato se los decía, si una plantita no permanece en la tierra,
se va a secar, se va a morir. Si no fluye el agua en la tierra, o sea, si no fluye el Espíritu Santo en nuestras vidas, se va a secar también. Entonces, esto es lo que nos pide el Señor, frutos. Los frutos de justicia. Estando en Cristo, somos justos, pero permitiendo que su obra de Él sea la que fluya en nuestras vidas y no nuestra mente engañosa, no nuestros sentimientos engañosos. Muchas ocasiones hemos hablado de esto. Hay veces que nosotros somos muy sentimentales. Cuando conocemos de lo espiritual, lo sentimental es una rivalidad con lo espiritual. Si yo muchas veces me pongo a pensar en que, es que, pues la verdad, yo quisiera hablarle a fulanito de tal de la palabra de Dios, pero mis sentimientos no me dejan, porque si le hablo de la palabra de Dios se va a enojar conmigo y yo no quiero perder su amistad. Yo mejor prefiero así respetar sus... Ya sé que anda con brujos y ya sé que es bien idólatra porque tiene sus imágenes y se les hinca y los besa, pero yo como lo quiero mucho, yo mejor no, ¿para qué lo confronto con la palabra de Dios? Entonces, si se dan cuenta ahí, tus sentimientos te están traicionando de tal forma que no vas a permitir dar frutos de justicia. ¿Por qué? Por tus sentimientos. El sentimentalismo no va para el verdadero cristiano. La piedad sí. No confundamos el sentimentalismo con la piedad. Uno puede ser piadoso con las personas. Yo no voy a ir tampoco a hablarle a alguien del evangelio condenándolo. Yo no voy a ir a decir, oye, tú te vas a ir al infierno, porque mira, porque dice la Biblia que la idolatría es mala. Tú te vas a ir al infierno porque... No, eso sería el otro lado de la moneda, sería el otro extremo. Desafortunadamente hay personas que cuando no tienen el corazón de Cristo, quieren llevar a cabo este tipo de fruto, aparentemente de justicia, pero más bien se llamaría fruto condenatorio, de que quiero llegar, e incluso toman esta palabra justicia para decir, es que la Biblia nos dice que yo puedo juzgar. No, la Biblia dice que la justicia es una medida. Es como, hace rato les puse el ejemplo de que en una tienda a lo mejor tú vas y compras 1 kilo de jitomates. ¿Qué es lo justo? Que te den la medida, que en la balanza te den lo justo, lo que pesa verdaderamente 1 kilo. Y no que esté manipulada la báscula para que te den algo que... Eso es la justicia. Una medida. Cuando la Biblia habla de que nosotros seamos justos, de que cuando la Biblia dice que juzguemos con buen juicio, está hablando de esa medida. O sea, de que si yo agarro y veo que alguien se está portando mal, bueno, yo voy a juzgar a esa persona con un buen juicio. A ver, ¿por qué se está portando mal? Bueno, es que está mal nutrido. No ha tenido la nutrición del evangelio necesario. Yo no voy a llegar y a cachetearlo con la Biblia. Yo voy a llegar con esa medida de justicia, a hablar con esta persona y decirle, hermano, necesitas esto, necesitas alimentarte, necesitas permanecer en Cristo. No falles a las cosas de la iglesia, no falles a las cosas de los discipulados que se puedan estar dando, no falles en esto, hermano. Esa es la justicia, no llegar y, como la Biblia me dice que yo juzgue, yo vengo y te juzgo y te digo que te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no eres de mi secta, porque no eres de los míos, porque no. O sea, ¿qué sucede? Ese tipo de situaciones son las que no tenemos que malinterpretar cuando verdaderamente estamos en Cristo, porque Cristo es el que nos va a dar esa medida de justicia. Cristo es el que nos va a dar los frutos de justicia. No van a venir de mí, van a venir de Cristo. Pero yo los tengo que activar. ¿De qué manera? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él, para que pueda Él fluir a través de mi vida. En Gálatas 2:20, si me acompañan a Gálatas 2:20, dice de esta manera, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera yo justificado, entonces por demás murió Jesucristo. Aquí estamos viendo nuevamente cómo Pablo a los Gálatas les está hablando
de que yo ya no tengo ningún pretexto para decir que tengo que estar en el pecado, porque ya no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Si yo estoy cayendo en pecado, si yo estoy regresando a la debilidad, ¿es por qué? Porque yo estoy permitiendo que la coraza de justicia esté ahí, no nada más de adorno, y no la tenga yo puesta. ¿Qué sucede? Que muchas veces el hecho de que yo piense que esto es lo correcto, que esto es aquello y todo eso, estoy desechando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo correcto es lo que está en la Biblia, lo correcto es la palabra del Señor, no las buenas ideas que yo pueda tener, no lo que yo le quiera agregar al Evangelio, no lo que yo le quiera agregar a las obras que nuestro Señor Jesucristo ya está poniendo de antemano en mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo permanezco en Cristo, cuando yo dejo que Él fluya en mi vida, es de la manera que la coraza de justicia va a permanecer en mi vida y no van a entrar esos golpes del enemigo a mi vida. Él va a estarme haciendo batalla, eso sí es normal. Hace un ratito vimos que hablaba también de tribulaciones, aunque estemos en tribulaciones, pero si yo tengo puesta la armadura de Dios, voy a soportar las tribulaciones. Como hace un ratito les dije, yo puedo estar en medio de un campo de batalla, pero si estoy dentro de un tanque blindado, si estoy dentro de la coraza, estoy dentro de la armadura de Dios, voy a soportar esas tribulaciones. No digo que no las va a haber, porque incluso van a ser continuas. Y conforme va uno creciendo espiritualmente, vienen confrontaciones más fuertes, vienen batallas más fuertes. Pero si yo permanezco con la armadura bien puesta, toda la armadura bien puesta, eso no va a permitir que pueda haber algo que me tumbe. Ahora, en Cristo mi naturaleza es justa y mis frutos deben de ser de justicia. No sirve de nada ponerme a hacer ciertos rituales para liberar a una persona. No sirve, por eso les dije, cuando hablé de guerra espiritual, muchos de los espiritualoides que incluso en la internet nos puedan estar viendo van a decir, ay, sí, aquí a lo mejor nos van a dar nuevas estrategias para hacer marchas, para hacer esto, para guerrearle al enemigo, subirme a los cerros y hacer todas esas tradiciones que muchas veces la gente ha querido hacer pensando que de esa manera va a hacer que el enemigo se vaya. El enemigo no se va a ir con rituales, no se va a ir haciendo cosas externas, haciendo cosas de este mundo. El enemigo se va a ir haciendo cosas conforme a la palabra de Dios, permaneciendo en Cristo, porque la lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra cerros, no es contra el humo, no es contra esto, es contra cosas espirituales, huestes espirituales, y nosotros humanamente nunca vamos a poder hacer nada en contra de eso. Todo tiene que ser conforme a lo espiritual. Pero Jesús espiritualmente ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, amén. Entonces aquí vamos a Gálatas 5:16, ya estamos casi terminando. Gálatas 5:16 en adelante, aquí hay un subtítulo precisamente que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Esta porción de la Biblia que vamos a leer es una porción que ha sido muy usada para predicar sobre el fruto del Espíritu Santo, o como algunos le dicen los frutos, pero aquí vamos a ver que es un fruto con 9 expresiones, pero es un solo fruto. Dice así, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los
se los he dicho antes, que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta es la verdadera guerra espiritual, amados hermanos. Cuando nosotros tomamos verdaderamente la armadura de Dios, el fruto que el Espíritu Santo viene y trae a nuestras vidas es lo que acabamos ahorita de leer. Con ese fruto del Espíritu Santo, vamos a desechar todo esto. Que si me gustaba ser violento, el fruto del Espíritu Santo me da templanza, me da paciencia, me da bondad, me da amor, me da paz, benignidad. ¿Para qué? Para que yo ya no sea violento. Si me gustaba los vicios, si me gustaban los vicios, el Señor me está dando un fruto, me está dando una armadura de Dios para hacer a un lado los vicios y poder caminar en el fruto del Espíritu Santo, porque ahora yo ya soy espiritual, ya no soy carnal. Ahora yo ya pertenezco a Cristo, ya no le pertenezco a este mundo, ya no le pertenezco al diablo, ahora le pertenezco a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Ya Él me va a dar, ya me dio las armas, ya me dio la armadura, ya me dio todo para poder ganar esa guerra que ya está ganada por Jesucristo. Amén. Muchas veces nos justificamos con la situación de que decimos, sí, pero es que pues yo apenas llevo poquito tiempo en el Evangelio, yo pues apenas estoy empezando a tener esa fuerza, estoy empezando a tener... Aquí dice la palabra del Señor claramente, que en el momento en que nosotros venimos a los pies de Cristo, en ese momento somos criaturas nuevas. No dice poco a poquito van a ser criaturas nuevas, no, dice en ese momento somos criaturas nuevas. Pero ¿qué sucede? Si mi influencia es más del mundo que de lo que ahora yo ya soy, es cuando seguimos cayendo y seguimos cayendo y seguimos cayendo. Por eso es que necesitamos entender que ahora nuestra influencia ya debe de ser la espiritual. Si antes mis amigos eran con los que, como ayer estaba platicando con un pastor que nos invitó a desayunar, que le decía, a mí me gusta mucho jugar billar, pero tiene años que no voy a jugar billar. ¿Por qué? Porque con los que iba yo a jugar billar era no nada más ir a jugar billar, sino tomar la cerveza, echar el cigarro, decir groserías, malos chistes, y eran personas que hasta la fecha yo aprecio mucho, pero que se les ha hablado de la palabra de Dios y no la han querido aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aunque me gustaba mucho ir a jugar billar, tiene 7 años que ya no voy a jugar billar con ellos. ¿Por qué? Porque esa era una mala influencia. Y gloria a Dios porque este pastor tiene su mesa de billar y ya me prometió que me va a invitar a jugar cada 8 días y nos vamos a reunir varios pastores para estar jugando billar. Entonces, digo, después de tantos años, el Señor sabe que a mí yo tengo un gusto por ese juego, por ese deporte, no sé cómo se le pueda llamar, pero el chiste es que dejé esas influencias. Porque si yo hubiera seguido con esas influencias, es como quitarme la coraza de justicia, es como quitarme el cinturón de la verdad, es quitarme la armadura de Dios. Yo ya no pertenezco al mundo, ahora pertenezco a Dios. Ahora ya mi visión no es cortita como antes la tenía a lo que sea en este mundo efímero. Ahora mi visión es para el cielo, es para el reino, es para la eternidad. Ahí es donde tiene que entrar esa situación de que o lo espiritual o lo sentimental. Porque muchas veces mis sentimientos dicen, ay, pero tan bonito que es esto, ay, pero tan bonito que es lo otro, ay, tan bien que me la pasaba con este cuate, ay, tan a gusto y que esto. No, esos sentimientos los tengo que eliminar completamente de mí. Saúl le quería poner su armadura, no sé si alguno conozca bien esa historia, yo sé que la mayoría.
Saúl, cuando David iba a pelear con Goliat, Saúl agarró y le dijo, a ver, ponte mi armadura, o sea, la armadura del mundo, la armadura que es la con la cual quisimos andar peleando durante mucho tiempo. Y David, ¿qué hizo? Se la quitó y le dijo, no, yo tengo al Espíritu Santo en mí, y el Espíritu Santo es el que va a pelear por mí. Esa armadura la desechó. No lo dice de esta manera la palabra, pero ahora él se puso la armadura de Dios. Él se puso la armadura de Dios porque con sus palabras lo puedo corroborar. Él dijo claramente que él no estaba luchando con David, que él estaba metiéndose con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jehová de los ejércitos. Y por eso fue que venció a Goliat, porque él no traía la armadura del mundo puesta, no traía la armadura de Saúl, traía la armadura de Dios. Por eso le ganó a Goliat. Entonces eso es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer para poder vencer los ataques del enemigo, para poder ser victoriosos en esta guerra espiritual en la que nos encontramos, amados hermanos. Vamos ya para terminar a 2 de Timoteo 1:6. Sí, 2 de Timoteo 1:6 y 7. Como ahorita lo estábamos comentando, cuando nosotros venimos a estarnos queriendo justificar porque el enemigo nos está atacando, porque hay mucha guerra en la vida que estoy llevando, porque han habido debilidades en mi vida, es porque precisamente no hemos entendido las capacidades que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Cuando nosotros entendemos lo que ahorita estamos estudiando, amados hermanos, el enemigo no va a poder hacer absolutamente nada con nosotros, porque ahora en nosotros ya no está ese espíritu del mundo, ya no está ese espíritu que nos hacía caer y caer y caer en garras del enemigo. Así le dice Pablo a su pastor, era un pastor, Timoteo era uno de sus discípulos de Pablo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, miren, aquí dense cuenta cómo le está diciendo que avive algo que ya está en él. O sea, no le está diciendo, pídele a Dios que venga de lo alto eso. No, que lo avives algo que ya está en él. Nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Él, en ese momento Él nos dio esto. Solamente tenemos que avivarlo. Avivarlo, eso es lo que necesitamos. Dice, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, chequen esto, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. A ver, quiero que repitamos todos este versículo. El 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. No tenemos pretextos, amados hermanos, para estar cayendo en la batalla. No tenemos pretextos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y cuando se habla de un espíritu de cobardía, está generalizando todos los rubros de nuestra vida. ¿Por qué? Porque por cobardía muchas veces nosotros no queremos predicar del evangelio. Por cobardía muchas veces no queremos dejar esas malas influencias. Por cobardía no queremos disciplinar a nuestros hijos como deben de ser disciplinados. Por cobardía no queremos dejar esto, no queremos dejar lo otro, no queremos dejar aquello. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, claro, en Cristo Jesús. No es mi poder, es el Espíritu de Dios que me está dando un espíritu de poder, de amor. Cuando yo, por eso ahorita como les dije, cuando yo verdaderamente amo a Dios, en ese momento, por default, tengo que amar a todo lo que me rodea, porque todo es de Dios. Cuando yo verdaderamente amo a Dios, yo ya no voy a estar haciendo cosas en contra de mis semejantes. ¿Por qué? Porque los amo, porque amo a Dios,
porque amo a Dios, yo ya no voy a estar haciendo cosas en contra de mi esposo, en contra de mi esposa, en contra de mis hijos, en contra del vecino, de mi jefe. No, porque ahora hay ese espíritu de amor en mi vida. Y lo más importante para lo que ahorita estamos hablando, me da un espíritu de dominio propio. Yo tengo un espíritu de dominio propio, que a lo mejor, híjole, quiero caer en esto, quiero caer en lo otro, y ya me hizo enojar, y ya quiero salir No, tengo espíritu de dominio propio. Yo ya no soy el de antes. Ya la gente no puede hacerme pensar que soy el de antes. Como en una ocasión les puse el ejemplo, cuando una oruga se convierte en mariposa, tú ya no agarras y cuando ves que está volando la mariposa dices, mira el antiguo gusano, ahí va un antiguo gusano. No, o sea, ya te olvidas de que él alguna vez fue gusano, te olvidas de que alguna vez fue gusano, ahora ya dices, es la mariposita. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos que alguien está tratando de recordarnos nuestro pasado, cuando el diablo viene y te quiere recordar, es que tú eras así, tú eras malo, pues tú recuérdale su futuro mejor. Su futuro del diablo es que va a vivir en el lago de fuego. El futuro del diablo es que él ya está derrotado completamente. Entonces nadie tiene por qué influenciar en nuestra vida para que vayamos de regreso al mundo. Nosotros estamos en Cristo Jesús y nosotros ya tenemos un espíritu de dominio propio, para que cuando nosotros sepamos que hay un ataque, que está viendo estas cosas inmediatamente, saber que en oración, saber que estando en la iglesia, hay veces que me da risa de veras, hermanos, que claro, yo respeto cuando, ay hermano, es que porque estoy enfermo, no pude ir, es que estoy bien malo, es cuando más debemos de estar en las cosas del Señor. No, hermano, es que fíjate que pues es cuando más debemos de estar en las cosas del Señor. En ningún lugar vamos a estar mejor que acobijándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo antier, fuimos a una cena de matrimonios en donde se dio una pequeña palabra en esta iglesia donde fuimos, un pastor que aprecio mucho, y dio una palabra que se me hizo en ese momento tan sencilla, pero que hizo un rema en mi vida tan tremendo, que dije, y no pensábamos ir, estábamos cansados, que no pensábamos ir, pero su secretaria nos habló y nos dijo, dice el pastor que no vayan a faltar, entonces yo dije, bueno, pues vamos. Me pasé un rato tan a gusto y se habló de la palabra de Dios y me vine con un fuego en mi corazón de que dije, gracias Dios, gracias porque nos permites estar en el lugar correcto. Cuando yo voy a un lugar en donde se va a hablar de la palabra de Dios, donde voy a orar, donde voy a alabar, donde voy a estar relacionándome más y más con mi Señor Jesucristo, nunca va a ser echado a la basura, hermanos. Nunca va a ser echado a la basura. Nosotros tenemos un espíritu de dominio propio para decir, Señor, yo sé que el domingo el culto empieza a tales horas. Padre, yo quiero estar ahí desde el primer momento en que va a empezar el culto, porque quiero estar relacionándome contigo en todo momento, Señor. Eso nunca va a ser algo malo. Nunca vamos a desperdiciar nuestro tiempo estando en las cosas del Señor, amados hermanos. Y ya tenemos el equipo necesario para poder hacerlo. Con nuestras propias fuerzas, no. Con las fuerzas, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, sí lo podemos hacer, hermanos. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para que demos por terminado este mensaje en el cual creo que el Señor, alguno de nosotros, nos ha hablado. A mí, en lo particular, me ha hablado de una manera fuerte, de una manera en la cual me ha confrontado, y le doy gloria a Dios, porque de esa manera es como verdaderamente vamos siendo formados en nuestro carácter. Cuando el Señor nos habla, cuando viene y escudriña nuestros corazones y se da cuenta de que hay cosas dentro de nosotros que nosotros no hemos querido entregárselas, ¿verdad? Pero en este momento vamos a pedirle al Señor que todas estas cosas que en este momento acabamos de escudriñar puedan venir a nuestras vidas. Señor bendito, muchas gracias te damos, cada uno de los que estamos aquí, Señor.
este pequeño remanente, Padre, en el cual tú has puesto tu mirada, mi Dios. Te damos muchas gracias, porque el día de hoy nos has hablado con una palabra de exhortación, con una palabra de amor, Señor, con una palabra de consuelo, Padre mío. Te damos muchísimas gracias, bendito Dios, porque cada uno de nosotros el día de hoy no vamos a salir de este lugar de la manera en que entramos. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. El día de hoy, Señor, te damos muchas gracias también, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estar reunidos, Señor, tus santos. Tu palabra dice claramente que para ti es de gozo, Señor, cuando nosotros nos reunimos en el mismo Espíritu, Señor. Y tu Espíritu Santo nos ha dado ese privilegio de poder venir y reunirnos en ese mismo Espíritu para aprender de ti, aprender de tu palabra, mi Señor. En este momento, Padre, sabemos que hemos levantado un altar en este lugar, Señor, para que todos nosotros vengamos y presentemos nuestros sacrificios, Señor. Presentemos nuestra vida, presentemos nuestro amor, Señor. Presentemos todo lo que tú mismo nos has dado para que tú fluyas con poder y autoridad en nuestras vidas, mi Dios. Yo te pido una bendición abundante en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido una bendición abundante, Señor, también para la vida de todos aquellos que por la internet nos han estado sintonizando, Señor, para que se alimenten, Señor, de este ministerio, de la palabra que tú nos has traído cada semana, mi Dios. Gracias, bendito Padre. Y yo bendigo a esta comunidad, Señor, en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.